Ahora ya hemos llegado a la cuarta parte de nuestro tema, el nuevo orden mundial. Quiero situarlo a ustedes que nos adentramos a comentar, vamos a hacer un comentario citando algunas escrituras, pero lo que más quiero es que usted mantenga en su mente, porque ustedes conocen, sabe lo que dice Apocalipsis 13, sobre todo Apocalipsis 13, porque el comentario va a estar situado en ese contexto de Apocalipsis 13, obviamente recorriendo los capítulos, especialmente 17 del mismo libro, como también pensando en lo que son más lectores de la escritura, de Daniel capítulo 2, en el capítulo 4 y también capítulo 7, y el capítulo 11 también de Daniel. En esos capítulos girará todo mi comentario que quiero traerle a ustedes para que podamos considerar cómo los tiempos proféticos hoy día son una realidad. Y le hablo que consideren estas escrituras, porque no tendremos el tiempo como para citar cada texto, no lo vamos a tener, pero usted ya se maneja y usted sabe que están en esa escritura, todo lo que yo voy a comentar, están todas en esa escritura. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde y nos dé la gracia para poder llegar con este pensamiento de Dios. Cuando comenzamos, se lo dije a ustedes, vamos a hablar del nuevo orden mundial. Pero cuando hablemos del nuevo orden mundial, les dije, ustedes tienen que inmediatamente pensar que estamos hablando del gobierno del anticristo. Tienen que traer a la mente y al corazón que estamos hablando de la gran tribulación. Tienen que traer a la mente y a su corazón lo que dice la escritura en Apocalipsis 13 y 17 de la séptima cabeza. Por lo tanto, en esta hora ruego a ustedes que no se olvide de este concepto, porque eso es importante para poder entender lo que nosotros nos toca vivir de aquí en adelante. Y también qué es lo que pasará con la iglesia, que son las preguntas más típicas. ¿Pasaremos por la gran tribulación o no pasaremos por la gran tribulación? Nos adentramos en el conocimiento de la palabra de Dios, que es ella la que nos ayuda a despejar toda duda que tengamos en nuestro corazón. Lo que sí ya podemos decir que es claro, que en los días del gobierno mundial del anticristo, ya es muy claro que nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender, nadie va a poder decidir en lo que hace, porque va a estar bajo el control de la marca o el registro del anticristo, que la escritura la llama la marca de la bestia, en Apocalipsis 13, 17. Se nos dice que no solo ordenará que todos reciban esa marca, sino que también se nos dice que no hará caso, el anticristo, este personaje, no hará caso del amor de las mujeres, lo cual no tengo duda que eso indica que apoyará lo que hoy nosotros ya hemos estado escuchando por todos lados y que se ha llenado la tierra de esto, de la ideología de género y el movimiento LGBT, según Daniel capítulo 11, versículo 37. La sabiduría de este personaje e inteligencia superará a todo lo conocido. Es decir, que hombres que eran considerados genios quedarán ensombrecidos ante sus capacidades e intelecto. Será identificado por las religiones y también por los políticos. Será identificado como, por ejemplo, para Israel se rendirá a sus pies porque se rinde ante un supuesto Mesías de Israel.
Los budistas lo identificarán también como el quinto Buda. Los musulmanes lo identificarán y se rendirán a sus pies reconociéndolo como el Imán Mahdi, que es una especie de Jesucristo para ellos. Los masones, para los masones será el Cristo cósmico. Para la nueva era, lo reconocerán como, ustedes han escuchado estos términos, sobre todo en las teleseries para niños, será el Maitreya o el Metatron, el avatar del Acuario. Para los hindú será el Krishna. Todo esto, entre muchos mesías que las regiones del mundo están esperando. Sabemos que el anticristo negará o niega a Jesucristo, lo niega como Mesías, niega su mensaje, atribuyéndole a la era cristiana como un periodo de muerte, de guerra y masacre y destrucción. Por supuesto, como lo revela Apocalipsis 13, se autoproclamará el Mesías verdadero, quien trae el verdadero mensaje de paz y también de unidad a este mundo en conflicto. Y aunque no se sabe si su origen será gentil o judío, lo que es muy probablemente va a hacerse pasar por pertenecer a la nación de Israel para lograr que los judíos lo acepten, aun cuando la Biblia sustenta más el hecho de que pueda ser gentil, pero puede ser incluso hijo de nacionalidades, incluso nacido en otro país, ejemplo, hijo de un judío, pero nacido en Europa o en cualquier otro lugar. Este personaje, que ya dijimos que será por obra de Satanás, impulsará el mundo entero en tecnología, cuya tecnología parecerá salida de películas de ciencia ficción, con una temática ultraterrestre y también ultrafuturista, que los gobiernos del mundo hoy nos ocultan a todos nosotros, por no decir a todo el mundo, a todo el mundo. Este personaje traerá soluciones extraordinarias, comenzando con los problemas medioambientales que preocupan al mundo, además del uso de nuevas fuentes de energías limpias y renovables en todo el mundo, poniendo fin a las crisis energéticas. Y escúcheme esto, y mejorando considerablemente la calidad de vida solo de las personas que acepten su liderazgo y también la marca del anticristo. Su imagen, como lo revela la palabra de Dios, será adorada por miles y millones de personas. En la enseñanza anterior ya le toqué un punto a ustedes sobre aquellos que ya les tiene el corazón predispuesto para que se rindan a sus pies. Esta su imagen, la imagen del anticristo, será adorada por miles de millones de personas, las cuales han recibido su marca 666, que estará estrechamente relacionada en el uso combinado de inteligencia artificial, que le permitirá a este personaje estar presente en cada ciudad, en cada vivienda, en cada medio ambiente, y por último estará en cada persona que reciba su marca. Así tendrá
la capacidad de hacer matar a todo aquel que no le rinda adoración. Si usted está pensando en quedarse en la gran tribulación, escuche. Este hombre tendrá la capacidad de hacer matar a todo aquel que no le rinda adoración a él. Como muy bien lo dice la Escritura, que quiera allá salvar su alma tiene que morir. Me cuesta creer que allá quiera usted entregar su vida, si aquí solamente lo único que tenía que hacer era arrepentirse de sus pecados. Pero este hombre, este personaje buscará la adoración, buscará la adoración. El enemigo, es decir, Satanás, siempre ha buscado la adoración. Usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Y el mundo se maravillará y le adorará todo el mundo y dirá: ¿quién como la bestia? Pero sufrirá un ataque que le ocasionará una herida mortal, razón por la cual el mundo entero será testigo de su supuesto fallecimiento. Y digo supuesto fallecimiento porque la Escritura dice que se levantará y volverá al escenario político, y se levantará con poder y con una sabiduría satánica que le hará actuar contra Dios y contra todos los que aman a Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Será capaz de engañar a todo el mundo por medio de las demostraciones de poder sobrenaturales que junto a su falso profeta dejarán perplejo a todos, permitiéndole introducir su mensaje de perdición, logrando que las personas en todo el mundo maldigan a Dios y lo rechacen por completo. Eso es el trabajo que ya está haciendo, que ya viene haciendo el misterio de la iniquidad que le hablé en la enseñanza anterior. Pero llegará el momento que eso sucederá en los habitantes de la tierra. Todo en su conjunto van a maldecir a Dios y lo rechazarán. El anticristo patrocinará y será el principio impulsador del sueño judío de construir el templo de Salomón en Jerusalén, pero se sentará en el trono de Dios allí en el templo de Jerusalén, acontecimiento que la Escritura lo llama la abominación desoladora, de cual habló Daniel en el capítulo 9, versículo 27, y de lo cual Jesús también habló en Mateo 24, versículo 15. Allí, sentado en el trono de Dios, en el templo de Jerusalén, allí se hará pasar por Dios. También dará aparente respuesta a las preguntas más inquietantes de que se ha hecho la raza humana sobre el origen, el propósito, siendo un evolucionista por excelencia, además de ser un líder espiritual que logrará engañar por completo a una humanidad perdida. La Biblia nos habla de que Europa será una de las plataformas principales de donde se instaurará el nuevo orden mundial. Y así lo hemos estado viendo. Así lo hemos estado viendo. Primeramente con la caída del sistema comunista. Vemos la revitalización de la Unión Europea y sus agendas de un socialismo progresista, pero que mantiene su esencia
que mantienen su esencia. ¿Cuál esencia? Ese espíritu de controlar todo y también de esa agenda totalmente anti Dios. Si usted no lo sabía, ya en Europa, en Suecia, es uno de los países donde se está implantando el uso del microchip. Mis hermanos, lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13 ya se está viendo en ese país. Usted lo puede comprobar, tal cual como dice la Escritura, ya se está viendo en ese país, ya se está viendo eso. Y de una manera muy singular también en China. Si usted lo puede comprobar buscando toda esta información en la internet, ahí está toda la información. Que nosotros no la queramos ver es otro tema, pero ahí está todo frente a nuestros ojos, todo lo que está ocurriendo en estos días, preparándose el escenario. Y permítame decirle esto en esta hora. Esta generación de jóvenes, esta generación de los 40 para arriba, o mejor dicho, de los 40 para abajo, de los 40 para abajo, es una generación muy fácil, que se entregará de manera fácil a marcarse, porque los han venido entrenando desde hace varios años. Observe usted que la mayoría de los jóvenes, para ellos no es problema colocarse un aro, colocarse un piercing en la nariz, en un labio, en un oído, llenarse sus cuerpos de tatuaje. Para ellos no es problema. Por lo tanto, los han venido preparando, los han venido entrenando hace varios años, de tal manera que para ellos no les será difícil a estos jóvenes colocarse una marca dentro de su cuerpo, porque ya han sido entrenados, preparados para eso, cuya marca entrará con el propósito engañoso de mantener un movimiento financiero y también para la necesidad de una seguridad personal. Suecia ya lo está haciendo, y allí con toda normalidad. Nadie ha dicho que no. Estos días de pandemia global, se instauró en Suecia una ley donde el gobierno tiene toda la libertad, toda, para entrar en los teléfonos de cualquier ciudadano sueco sin necesidad de pedirle un permiso o aceptación, todo con la intención, entre comillas, de proteger a los ciudadanos. Antes de la pandemia, esta medida se usaba solamente con las personas con antecedentes penales o conductas antisociales, pero hoy es una ley para todos los ciudadanos de Suecia. La pregunta es: ¿protección o control? Piénselo usted. ¿Protección o control? Piense usted. Los hijos de los cristianos en ese país están experimentando persecución en las escuelas por rehusarse a creer en esas agendas totalmente anti Dios, con la doctrina que le están implantando a los niños en las escuelas. Hace poco, muy poco tiempo atrás, un niño de una familia cristiana comenzó a hablar de Cristo en la escuela y comenzó a hablar contra la agenda de la igualdad de género, y enseguida llegaron los policías y también le trajeron un psicólogo y lo llevaron a un privado para interrogarle, tratando de hacerle cambiar de su manera de pensar. El primer ministro sueco dijo también que era muy peligroso que los ciudadanos usaran efectivo frente al riesgo de ser contagiados por el coronavirus.
El próximo avance será eliminar por completo la tarjeta de crédito y llevarlo todo a una moneda única controlada a través de una marca en el cuerpo que será establecida por medio del uso de un microchip más pequeño que un virus. Y usted sabe que ya existe esta tecnología que permitirá llevar la información personal de cada persona debajo de su piel. Este es el mundo y el sistema al que nos estamos adentrando. Un sistema anti-Dios, un sistema anticristo. Ahora, introduciéndonos un poco en la gran tribulación, hay muchos que se preguntan del por qué creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación. La respuesta es: los que conocemos el carácter de Dios, usted, hermano, y yo, que conocemos el carácter de Dios y que conocemos el trato con el hombre. En la historia vemos que Dios siempre ha preservado a su remanente de la hora de la prueba con que el mundo se ha enfrentado en diferentes puntos de la historia. Por ejemplo, antes del diluvio, Dios levantó a un Noé y a su familia y los libró de morir a causa de este juicio. El arca fue el instrumento de salvación y de preservación para esta familia que obedecieron. Cuando Dios envió el juicio contra Sodoma y Gomorra, allí también tenía un remanente, como en los días de Noé. Y antes de que el juicio de Dios cayera sobre Sodoma y Gomorra, sacó a ese remanente que era Lot y su familia. También escaparon del juicio de Dios. Me impresiona, estando Israel en Egipto, y cuando cayeron las plagas de Dios sobre Egipto, el pueblo del Señor estaba allí cautivo por el faraón, pero habitaba un pedazo de tierra llamada Gosén, y allí estaba el pueblo de Dios. Y es muy extraño, todas las plagas afectaron a los egipcios, pero ninguna de ellas cayó en Gosén. Allí el pueblo fue preservado y las plagas no le tocaron. De la misma manera, Dios también ha dicho en Apocalipsis 3:10 que Dios nos librará a su iglesia antes que venga el juicio del Señor en la gran tribulación. Dios también la sacará. Es impresionante cómo la iglesia es mencionada más de 20 veces solo en los primeros 3 capítulos del libro Apocalipsis, es decir, antes de la gran tribulación. Escúcheme, solo es mencionada la iglesia en los primeros 3 capítulos del libro Apocalipsis. Nunca más se vuelve a mencionar la iglesia. Ni en el periodo de la gran tribulación jamás se menciona, jamás la iglesia no es mencionada en el periodo de la gran tribulación entre Apocalipsis 4 y Apocalipsis 19. El periodo de la gran tribulación es llamado en la Biblia el día de la ira
Pero la palabra del Señor dice que Jesús nos librará de la ira venidera. Apocalipsis 3:10. Entonces, cuando nos preguntamos ahora y decimos, ¿librará a la iglesia del periodo de la gran tribulación? Sí, pues, claro que la librará. Dios nos ha prometido en su palabra a todos los que son parte de su iglesia que nos librará de esa gran ira que viene sobre el mundo entero en el periodo de la gran tribulación. Me apena ver una iglesia que se muestra en las redes sociales con varones esperando la gran tribulación y apoyando pensamientos teológicos más que lo que dice la palabra de Dios, creyendo que van a pasar la gran tribulación. Me apena ver a esos creyentes. Significa que tienen por tardanza, tienen ganas de que esto se alargue. Ojalá que se alargue. Por mí que no se alargue. Por mí que sé que el Señor viene ahora. Tengo que escapar ahora de la gran tribulación. Una vez más, Dios nos ha prometido en su palabra a todos los que somos parte de su iglesia que nos librará de ese gran día de la ira que viene sobre el mundo entero, periodo que se conoce como la gran tribulación. Ahora bien, el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, escuche, el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Escúcheme, Dios prometió mantener a los miembros obedientes de su iglesia fuera del periodo de la gran tribulación. Escúchelo, es Dios el que prometió mantener a los obedientes de su iglesia fuera de la gran tribulación. Jesús estaba hablando en Lucas 21. Esto lo encuentro precioso. Jesús en Lucas 21 estaba hablando acerca de este periodo de la gran tribulación cuando dijo, escuche, oren en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿No cree usted que es ilógico que Jesús hable de la posibilidad de escapar de la hora de la prueba si realmente esa posibilidad no existiera? No sé si me entiende eso. Si esa posibilidad no existiera, Dios, ¿para qué iba a decir oren en todo tiempo para que sean dignos de escapar? Sería absurdo que el Señor hablara de esa posibilidad de escapar si esa posibilidad no existiera en la palabra de Dios. La Biblia dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La interpretación más común es que el anticristo no puede ser revelado en el mundo hasta que lo restringe sea quitado. ¿Y qué es lo que lo restringe? Primero, el Espíritu Santo de Dios morando en su iglesia. Por ende, su iglesia, que es la que tiene la unción de Dios, pero es el Espíritu Santo de Dios en medio de su iglesia. Cuando ésta sea quitada, desaparece el Espíritu Santo de Dios y ahora tiene el camino libre para entrar en acción el anticristo. Entonces, después de haberle mostrado a ustedes argumentos proféticos cumplidos, mi pregunta es,
¿Estamos en los tiempos proféticos en que la Biblia habla? La respuesta es sí. Estamos en los tiempos proféticos 100% de lo que la palabra de Dios nos ha anunciado. Pero en estos tiempos proféticos habrán dos tipos de iglesia en estos tiempos. Escúcheme esto, pueblo de Dios. Habrán dos tipos de iglesia en este tiempo. Estarán lo que la Escritura llama los creyentes que duermen, los dormidos, los que duermen. Son los que no están vigilantes. Son los que no han entendido los tiempos, muy bien revelados en Mateo 25. Son todos aquellos que creerán en un Dios de acuerdo a su manera de pensar y a sus propios puntos de vista doctrinales. Estos son los que duermen en sus propios pensamientos. Hablan de Dios, pero están durmiendo. Creyentes que duermen. Y esos son muchos, son muchísimos. Pero luego se nos habla de una iglesia que la podemos llamar la iglesia remanente. Esta es la iglesia que, a pesar de los sacudimientos que han venido, que vendrán sobre el mundo, esta permanecerá y mantendrá su esencia. Mantendrá su esencia. ¿Cuál esencia? Su esencia doctrinal y santidad. La mantendrá. Sometimiento por completo a la palabra de Dios. Hay gente que no entiende nada de lo que es la iglesia. Se mueve para allá, para acá. No respetan a los ministros, no se sujetan a nada. Se mueven para cualquier lugar sin ningún control, como que si la iglesia fuera totalmente un cuerpo desarticulado. Pero esto no es así. Cuando aparece una iglesia que le dice no, la iglesia del Señor es un cuerpo bien ordenadito, con cabeza, con manos, pies y todo ligado al cuerpo. Dicen no, esta iglesia es política, esta iglesia tiene reglas, o esta iglesia lo que pasa es que es un problema cultural. No, señor, esto no es política, no es regla, ni es un problema cultural. Esto es palabra de Dios. O estamos apegados a la doctrina, o somos la verdadera iglesia, nos guardamos en santidad, o simplemente no lo somos. Pero la iglesia que se mantendrá en pie es una iglesia que ha mantenido su esencia frente a todas las circunstancias, ha guardado la doctrina frente a todas las circunstancias, frente a todo lo que se ha hablado contra ella, todos los ataques que se han lanzado contra nosotros y todo lo que se nos ha hablado contra nosotros y nos han perseguido. La iglesia se ha mantenido fiel. Esta iglesia se ha mantenido en los tiempos y en los momentos proféticos. Esa será el tipo de iglesia. Esa será la iglesia que será levantada cuando Cristo venga. Le pregunto en esta hora, le pregunto a usted que tal vez por primera vez se une al culto de la iglesia de los apostólicos del nombre de Jesús, ¿a qué tipo de iglesia pertenece usted? ¿A la iglesia que duerme o a la iglesia que nunca se quedó dormida y que siempre mantuvo su lámpara encendida? Dios ha permitido esta enseñanza hoy para que usted no se aparte de sus hermanos, ni viva lejos de sus hermanos, separado de su ministro. No, en este tiempo del fin es cuando tenemos que estar muy juntitos, físicamente a lo mejor separados por la condición,
pero muy juntitos y unidos, junto a su ministro, tomado de la mano del corazón con su ministro, todos juntitos, todos juntos. No se aparte, para que no se aparte de la hora de la prueba que dice la palabra que vendrá sobre los moradores de la tierra. Todos juntos, esperando a aquel que dijo, vendré otra vez. Todos juntos, esperando, amén, a aquel que dijo, vendré otra vez. Que el Señor Jesús le bendiga.